Biblia, mis hermanos, por favor, nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice así el versículo 35. Ese día al amanecer le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, la parte trasera, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Mis amados, el temor es el peor enemigo de la fe de un hijo de Dios. El temor es la peor arma de Satanás contra la fe de un creyente. El temor en la vida de un creyente obstaculiza su fe. El temor controla nuestras emociones. Y cuando nuestras emociones están descontroladas, el pensamiento, el razonamiento se opaca. Porque las emociones, ¿verdad?, se están llevando a cabo. Yo creo que usted puede estar de acuerdo conmigo que a veces tomamos decisiones muy emocionados y no razonados. ¿Sí está conmigo? ¿Alguna decisión por miedo? ¿Alguna decisión por desesperación? ¿O por demasiado gozo y que no lo pensó bien? ¿Verdad? Lo emocionan que va a tener un viaje, hotel de primera y va a pagar pagos cómodos, ¿verdad? Y usted firma emocionado y después se da cuenta que ya le embarcaron, ¿no? Y que va a estar difícil. Hermano, las emociones, el temor paraliza nuestras acciones. El temor en nuestro corazón, y el Señor conoce esto, mis hermanos. El Señor lo conoce en nosotros, esa emoción, porque mire, vez tras vez, una vez tras otra, Jesús dice en los evangelios: no temas, no tengas temor. ¿Ha leído esas palabras? Jesucristo lo repite muchas veces en los evangelios: no temas, no tengas temor, porque el temor, ¿verdad?, es algo que obstaculiza el crecimiento, la fe, el éxito de un hijo de Dios. Y en esta mañana quiero hablarles cómo enfrentar mis temores, cómo enfrentar mis miedos, cómo enfrentar los temores en mi vida. A veces tenemos temor por la salud, ¿no es cierto? Tenemos temor por el diagnóstico del médico. Tenemos temor por lo que dijo el médico, por lo que dijo el estudio. Tenemos temor de perder el empleo. Tenemos temor de que no hay nada en la despensa. No hay que comer en el refrigerador. Tenemos temor por las colegiaturas, por tal vez un divorcio, por los hijos. Tantas veces que enfrentamos el temor. Pero sabe, quiero decirle que el temor es una alternativa. El temor es una alternativa que tenemos delante. ¿Lo puedo seguir o no? Yo elijo si le doy lugar temor a mi vida. No son las circunstancias, soy yo. ¿Está conmigo? El temor, no tengo que pasar tengo estrategias, tengo armas como poder superar el temor. Podemos elegir creer las promesas de Dios o podemos elegir creer las mentiras de Satanás. Usted elige. Elegir creer en las promesas de Dios
o elegir creer en las mentiras de Satanás. Aquí el Señor está en una situación con sus discípulos, ¿verdad? En el mar de Galilea, o el mar de Tiberíades o Tiberias, o el lago de Genezaret, que es el mismo en el norte de Israel. Es un mar, se le dice un mar, pero en realidad es un lago de 20 kilómetros de largo por 13 de ancho, y hacia el mar de Galilea hay ciertas, como un tipo de cañón donde entra aire, entra viento, y de repente, sin aviso previo, puede surgir una tormenta, una tempestad, vientos. Por eso lo sorprendía en cierto momento a los discípulos, ¿verdad? Porque los discípulos pescaban allí, los discípulos tenían su comunidad allí, vivían de la pesca. Dice la Biblia que el Señor, ¿verdad?, tuvo que ver mucho con los pescadores, con los peces. Y creo que el miércoles pasado hablábamos un poquito de esto, cuando el Señor, ¿verdad?, realiza la pesca milagrosa, ¿se acuerda? Que predicó en una barca, dice que había 2 barcas y estaban lavando sus redes los dueños de las barcas, y escogió una, y la que escogió era la de Simón, y lo escogió como púlpito. Desde allí predicó, enseñó a la multitud desde la barca hacia la playa. Cuando terminó, dice que le dijo a Pedro: vamos más adentro, y le dijo a Pedro: echa tu red para pescar. Y Pedro le dijo: Señor, ya pesqué toda la noche y yo no pescamos nada. El experto soy yo, soy pescador, tú eres carpintero. Bueno, no le dijo así, ¿verdad? Pero quien sabía era Pedro. Pero le dijo el Señor: echa tu red. Y dice que, pues, sin embargo, dice Pedro: voy a echar la red en tu palabra. ¿Y sabe lo que pasó, no es cierto? Dice que su red se llenó de peces, tanto que no podía subirla, ¿verdad?, a la barca, que tuvieron que pedir ayuda a otras barcas para cargar toda esa bendición de peces. Y hablábamos de que muchos peces salieron. ¿Cómo qué pez usted conoce? ¿Qué tipo de peces? Lisa, bagre, guachinango, robalo, comprarlo mejor, trucha, mojarra, mero, rubina, urbina, caballito, bueno, de todo, ¿verdad? Y hay algunos peces que son bonitos, ¿no es cierto? Otros no son muy bonitos. Otros peces huelen un poquito más fuerte que los otros. Y es como la iglesia, hermanos, ¿verdad? Es como la iglesia. Filadelfia tiró la red, cayeron muchos peces, y hay peces bonitos, hay peces obedientes, y otros medios caprichudos, y otros, ¿verdad?, de todo tipo, ¿no es cierto? Yo creo que Filadelfia tiene algunos peces que otras iglesias no quieren. Pues no se ríe, hermana. Dice que un detective llegó a una iglesia, trabajaba en servicio secreto. Llegó a la iglesia, estuvo en la iglesia, en el culto. Cuando terminó, y se fue a presentar al pastor, le dijo: pastor, es la primera vez que vengo. Y le dijo: qué bien, bienvenido. ¿Qué le pareció el servicio? ¿El culto le gustó? No, y me encantó la iglesia. Voy a estar viniendo aquí con mi familia. Bueno, dice: pero ¿sabe qué? Tengo un problema, dice. ¿Por qué? Le digo: mire, aquí en su iglesia encontré personas que ando buscando hace un buen tiempo ya. ¿Usted sabe a qué me dedico? Sí, usted es de servicio secreto. Y aquí encontré a varios, dice, que ando buscando. Dice: el problema era que ahorita en la adoración no sabía si adorar o sacar mi placa y las esposas para llevármela, ¿verdad? Bueno, porque había gente, dice el pastor, yo lo sentí como un cumplido eso, no como una ofensa, porque vidas cambiadas estaban asistiendo, ¿verdad? Así que Filadelfia tiene peces de todo tipo y color, ¿no es cierto? Pero por la gracia de Dios estamos en la red del Señor. Amén. Dígale a su vecino: bienvenido a esta red, dígale. No se brinque a otra red. Bueno, así que Jesús tenía mucho que ver, hermano, con la pesca, con el mar.
Y aquí vemos esta situación donde se levanta una tormenta, donde sus discípulos se asustan, ¿verdad? Jesús estaba durmiendo y dice la Biblia que Él reprende a la tormenta. Y hermanos, yo quiero dejar en su corazón esto en esta mañana, no vamos a tardar mucho. Muchas veces, hermanos, en nuestra vida pasamos tormentas también. Pasamos situaciones críticas, como decía hace un momento, económicas, de salud, familiares, matrimoniales, laborales, de todo tipo. Hay tormentas, hay luchas. ¿Qué podemos aprender de esta porción de la Biblia aplicándolo a la vida personal, a la vida espiritual, a la vida familiar? ¿Cuántos han pasado tormentas, hermano, que parece que no van a salir de esa situación, ¿verdad? Yo creo que muchos hemos pasado situaciones así. Ya se echó todo a perder, ya no hay remedio, ya que desesperados. Pero ¿qué podemos aprender aquí de lo que el Señor hace con sus discípulos? Número uno, hermanos, tenemos que recordar las promesas de Dios. Tenemos que recordar las promesas de Dios. Diga, repita conmigo, recordar las promesas de Dios. Dígalo fuerte, recordar las promesas de Dios. Mira, hermano, el ser humano olvida muy pronto. El ser humano olvida, y sobre todo los favores, olvida las cosas buenas. Y ahorita estamos en esa temporada, ¿no? Ya se terminaron, hubo promesas, y les pongo esto y les hago esto, ¿verdad? Y les pongo un puente, y si no hay río, les pongo el río, también dice el chiste, ¿verdad? Y muchas de esas promesas se olvidan, ¿no es cierto? Se olvidan. Pero a veces también de las que recibimos, los favores que recibimos, nos olvidamos. No, yo tengo más de 40 años de caminar en el Señor, ¿verdad? Casi 50 años, y tal vez en mi propia vida sucedió en cierto momento ser ingrato con Dios. Y he visto en mi caminar en el Señor cuánta gente ingrata, desagradecida con Dios. Los bendice Dios y se olvida y le dan la espalda y dan mal testimonio donde quiera que van. Se olvidaron de lo que Dios hizo en sus vidas. El salmista decía: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides. ¿Por qué dice el salmista así? Porque el ser humano es así, olvidadizo. A veces con la persona que le hizo el favor, con la persona que lo bendijo, que le compartió del Señor, en fin, le paga mal o se olvida. Hay mucha ingratitud. Por eso, hermanos, cuando pasamos tormentas en la vida, tenemos que recordar las promesas de Dios. Sí, yo, hermano, en lo personal, tengo tantas promesas de Dios en mi vida que se ha cumplido, que lo he visto en estos años, cómo se cumple la promesa del Señor. Algunos dicen que tenemos más de 7,000 promesas en la Biblia para cada creyente. 7,000 promesas. ¿Lo has hecho tuyo? ¿Te has apropiado de eso? Tú tienes que ver esa promesa del Señor, ya se cumplió. Pero para eso tienes que conocerla, ¿no es cierto? Leerlas. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Tanta promesa, no te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Promesas de Dios, recordarlas cuando pasamos tribulaciones.